Voy a dejar en este lugar a nuestra hermana Iris. Ella tiene la oración de intercesión hoy día. Dios le bendiga. Va a estar orando hoy junto a nosotros. Les saludo, mis hermanos, doy gracias al Señor por la hermosa oportunidad que me da de poder estar junto a ustedes. Les voy a pedir que se coloquen de pie hoy. ¿Qué celebramos este mes nosotros? Algo importante, el mes de la Biblia, ¿cierto? Aparte del mes de nuestra patria, de nuestra hermosa patria, también celebramos el mes de la Biblia. Y yo quiero invitarles a interceder para que la palabra del Señor corra, que fluya. Uno sabe que la palabra del Señor trae vida, amén. Trae sanidad, trae liberación, trae restauración. Pero sabe que hay muchas partes en donde la palabra del Señor aún no ha podido llegar. Escasea la palabra del Señor. Es lo mismo que hemos visto durante estos días, lugares muy difíciles, donde la iglesia está siendo perseguida, donde la iglesia está siendo maltratada, azotada por el verdugo. Pero nosotros debemos orar para que la palabra del Señor encuentre un espacio en esos corazones, y para eso es necesario que se levanten muchos obreros, hermanos valientes, capaces de ir y llegar allá donde el Señor los mande. Isaías 55:11 dice así, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a ponernos de rodillas y vamos a orar para que el Señor levante obreros. Sabe que hay muchos que en silencio están trabajando en la alfabetización y traducción bíblica, porque la palabra del Señor, lo ideal es que esté en la lengua del corazón de cada persona, porque si nosotros solamente la tuviéramos en otro idioma, no sacaríamos nada con tenerla, ¿cierto? Porque no la entenderíamos. Pero hay obreros y obreras que están trabajando para que la palabra del Señor esté en la lengua de su corazón, para que la palabra del Señor llegue a lugares remotos en donde a lo mejor nunca han escuchado, pero por lo menos un versículo de la palabra, porque ese versículo, hermano, puede transformar y cambiar la vida, puede cambiar y transformar la historia de esa persona, así como lo ha hecho con nosotros. La palabra del Señor nos ha transformado, la palabra del Señor nos ha dado alegría, la palabra del Señor ha sido nuestro alimento en tiempo de escasez. Por eso yo les invito a orar para que la palabra del Señor fluya y corra cual río de agua viva, porque esa agua va a proporcionar lo necesario para aquel que está sediento. Oremos al Señor de rodillas.
amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia. Primero a darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, el salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Señor amado, gracias por poder tenerla. Gracias, Señor amado, porque la palabra, Señor amado, es la espada del Espíritu. Señor, a través de ella nuestro corazón, nuestra vida ha sido confrontado, Señor. Y sin duda, una vez que la hemos conocido, nunca más hemos vuelto a ser igual. En tu palabra, Señor, hemos encontrado la sanidad que necesitábamos, la respuesta, Señor, que buscábamos antes de conocerte. Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, bendito Dios, que vivifica, Señor amado, nuestro espíritu y hasta nuestros huesos secos, Señor amado. El poder de tu palabra, Señor amado, es impensado, Señor, es impresionante, Señor, es incalculable. Padre Celestial, gracias por ella, Señor, por poder tenerla. Bendice, Señor amado, nuestras vidas a través de ella y ayúdanos como a hijos tuyos a valorarla, Señor amado, el poder meditar cada día en ella, Señor, que vengan a nuestra mente, Señor, versículos de tu palabra durante el día, Señor amado, para que cada momento, Señor amado, estemos conectados contigo. Tú tienes promesas tan maravillosas, Señor, para nosotros en ella, y muchas veces, Señor amado, lo consideramos un libro más, Padre Celestial, pero este libro es poderoso en sí mismo, porque tu palabra misma, Señor amado, a veces, Señor amado, menospreciamos el valor que tiene, Padre de la gloria, pero hoy queremos pedir, mi Señor Jesucristo, que tu palabra pueda llegar a esos lugares, Señor amado, en donde aún no la conocen, en donde aún no la tienen, Señor amado, que, Señor amado, pueda llegar hasta donde hay algunos hijos tuyos, Señor, que darían su vida por un trozo de ella, Padre Celestial. Oh, mi Señor amado, estamos en tiempos difíciles, Señor. Acá a lo mejor vivimos un tiempo de más quietud, pero, Señor, al otro lado del mundo, Señor, tu iglesia está siendo perseguida. Muchos obreros y obreras que están trabajando en países, Señor amado, de mucha confrontación, Padre de la gloria, están siendo muertos, están siendo perseguidos, Padre Celestial. Pero tu palabra dice que cuando la palabra, Señor amado, que tú nos has dejado llegue hasta todos los rincones del mundo, ya tú vendrás. Por lo tanto, sabemos, Señor amado, que hay un propósito y que tu palabra, como dice, no volverá vacía, sino que cumplirá con tu voluntad, con lo que tú, Señor, has deparado, Señor, con lo que tú has encomendado para ella. Padre Celestial, levanta obreros y obreras, Señor amado, valientes en este tiempo. Oramos por ellos, Señor amado, con un fuego ardiente en su corazón, Señor, por amor a las naciones, por alcanzar a aquellos, Señor amado, a través de tu palabra que nunca han oído de ti. Señor amado, abre puertas, abre, Señor, caminos para que tu palabra, Señor, pueda cruzar las fronteras en los lugares, Señor amado, donde está limitado, donde no se puede entrar, Señor amado. Tu Padre Celestial, puedes hacer obras milagrosas, Señor amado, como ya los ha hecho, Señor amado. Señor amado, pedimos primeramente, Señor Jesucristo, que tú saques la venda de los ojos de aquellos, Señor amado, que quieren entorpecer el fluir de tu palabra. Señor, ten misericordia de ellos, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, que ellos al ver tu palabra puedan ser confrontados, Señor amado, puedan ser transformados. El Dios de la palabra se les pueda revelar, Señor amado, cuando ellos tengan alcance a ella, Padre Celestial, porque la salvación no es solamente para unos pocos, sino tu vida tú la entregaste en amor por toda la humanidad, Señor Jesucristo. Pedimos por nuestros hermanos que están siendo, Señor amado, perseguidos por guardar tu palabra, Señor. Aprovechamos esta ocasión, Padre Celestial, de orar por la iglesia, Señor amado, que está siendo tan azotada en lugares como Afganistán, Señor, y otros lugares, Señor, de muy difícil acceso para tu evangelio. Ten misericordia, Señor, de ellos, Padre Celestial, y que puedan guardar tu palabra, sea cual sea, Señor amado, lo que tú tengas planificado para ellos, Señor. Que como dijo el apóstol Pablo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Padre Celestial, guárdales, cúbreles, Señor, y que en tiempos de aflicción,
ellos sientan el clamor de este lado del mundo, Señor, tan lejano, que ellos recuerden que hay un pueblo que está clamando por ellos, que está intercediendo, Señor, por ellos, y no tan solo por ellos, sino incluso, Señor, por aquellos que los maldicen, por aquellos, Señor amado, que les están haciendo la lucha, porque como decíamos antes, Señor, tu palabra es para toda la humanidad, Señor amado. Oramos por ellos, por los alcanzados y por aquellos que aún no han sido alcanzados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarme de este lugar, pueden tomar asiento. Como mencionábamos en un principio, este es un mes especial, ¿cierto? Y como Departamento de Misiones nos han encomendado la labor de hacerle ver a usted en cortas palabras, darle a conocer algunos datos generales acerca de la Biblia. Usted los puede conocer o a lo mejor no los conoce, pero ahora para que nosotros entendamos y comprendamos más acerca del Señor y a través de su palabra, yo le voy a dar algunos tips. Por ejemplo, la Biblia, ¿en cuántos idiomas más o menos ha sido traducida, cree usted? Aproximadamente. La Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres, 40 autores de diferentes en un periodo de aproximadamente 1600 o 1500 a 1600 años. Muy bien, pastor. Los libros de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas distintos: hebreo, griego y arameo. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo por 27. El último versículo del Antiguo Testamento termina con una pregunta. Mire qué interesante. Algunos capítulos de la Biblia son en realidad acrósticos y fueron escritos así con el fin de que fueran memorizados, sobre todo los salmos. Usted sabe que los salmos, el libro de los salmos, que es el libro que más capítulos tiene, que son 150, son el himnario de Israel. Ellos usaban esta forma, el acróstico, por ejemplo. ¿Usted sabe lo que es un acróstico? Un acróstico, por ejemplo, es la palabra amor desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Y se va desglosando y se va empezando con la misma letra que empieza. Por ejemplo, A sería alcance para todos. M, murió por todos. O, que es la tercera letra de la palabra amor, orad sin cesar. R, respetad a vuestras autoridades, por decir así. Eso es un acróstico. Entonces los salmos fueron escritos, muchos de ellos en forma de acróstico, porque usted sabe que el pueblo de Israel se aprende la palabra de memoria. O sea, porque ellos inculcan a sus hijos desde el vientre a escuchar la palabra del Señor para que la almacenen tan profundamente en su corazón que se la sepan de memoria. Qué tremendo, ¿ah? La memoria, se parecen al pastor de aquí también con la memoria. Y como último dato, los autores de la Biblia escribieron pero bajo inspiración divina. La palabra del Señor es un espejo, eso está en Santiago 1, 22 al 25, es una espada, es un martillo que quebranta la peña, es fuego, es miel. Todas estas comparaciones de la Biblia están en la palabra del Señor también. Es agua, es pan, es leche, es alimento, es semilla, es como el oro, es lámpara y luz a nuestro caminar. Bendito es el nombre del Señor. Pero yo no vengo con las manos vacías, porque hoy día venimos a regalar, no a vender. Y les voy a hacer 4 preguntas y usted, el que se las sabe, se levanta y me dice, esta es la respuesta, ¿ya? Y usted se va a ganar una linda mascarilla y un separador de vidrio. Dice la palabra, dice la pregunta, es como una adivinanza. Una horca para el pueblo de Dios este hombre preparó y en ella misma la muerte encontró. Que se paren, se tienen que parar. ¿Quién? No. Ganó el pan. Sí, ya
pastor? Muy bien, en Amán. Esto se encuentra en Esther 7 del 1 al 10. Esta es la historia. Ya, pastor. Ya. Segunda, fui un hombre especial con un llamado muy particular. Al morir 30 días me lloraron y mi sepulcro jamás se encontraron. Ya. Los que participaron ya no juegan. No era un sueño ni tampoco pesadilla. Este hombre pasto comió y en cuatro patas como animal caminó. Bien. Nabucodonosor. Daniel 4, 28. Ya. Para allá, ahora atento. 10 decían, es bella tierra, pero traga a sus moradores. Más quien hizo callar a estos mal hablados exploradores. ¿Quién dijo? Ya, bueno, muy bien. Ya, para la otra se tienen que parar, ¿ah? Usted, profesor, debería saberlo, hermano Sergio. Ya, mis hermanos, eso sería... Para el otro domingo van a haber más premios, van a haber más adivinanzas. Usted aprendió hoy día, ¿cierto? Eso es importante, que se aprenda de la palabra del Señor. Hoy día sabemos que hubo un hombre que se llamó Amán, que preparó una obra para el pueblo de Dios. Esto lo cuenta el libro de Esther, porque este hombre no quería que el pueblo de Dios ni nadie que gobernara en donde ellos estaban. Pero como Dios es tan sabio, al final esa horca terminó siendo para ese hombre. Y también hubo un hombre especial, ¿cierto? El libertador de Israel llamado Moisés. Él tuvo un llamado muy particular y a él lo lloraron por 30 días cuando murió, pero nunca encontraron su cuerpo. Eso está en Deuteronomio. Y no era un sueño ni tampoco pesadilla. Hubo un rey llamado Nabucodonosor que comió pasto y anduvo como los animales. Y esto es verdad, hermano, porque la palabra del Señor no es una fábula, esto es verdad. Y cuando Dios envió a que exploraran la tierra prometida, de los 12 que enviaron, de los 12 exploradores que enviaron a esa tierra que fluía leche y miel, 10 llegaron diciendo mala noticia, que la tierra era buena, pero que habían gigantes, que había un montón de cosas, que los hombres que estaban allá se iban a devorar a los que iban a explorar y toda esa cosa, pero hubieron 2 que marcaron la diferencia y que la palabra del Señor señala que en ellos había un espíritu distinto, que fue Josué y Caleb. Por lo tanto, ellos tuvieron acceso a la tierra prometida. Amén. Eso es todo por hoy. Cambio fuera. Hermano Heladito, que el Señor le bendiga. El próximo domingo ya...